Saludos, soy el doctor Ernesto Soto. En esta tarde me acompaña la profesora Rosa Conde Paz. El propósito de estas reuniones es ofrecer una orientación sobre la educación a distancia o la ansiedad que produce en nuestros estudiantes el tomar cursos a distancia. Tenemos algunas preguntas donde la profesora Rosa Conde nos va a ayudar a esclarecer y nosotros compartir con cada estudiante y profesor sobre cómo la educación a distancia, la ansiedad que produce, ¿verdad?, en nuestros estudiantes, podemos lidiar con este asunto. La profesora trabaja como consejera profesional en el programa de ayuda al empleado y ella pues está especializada para ayudarnos a lidiar con estos asuntos. Tenemos unas preguntas donde vamos a comenzar con la primera. Adelante. ¿Qué tan común es la ansiedad en los estudiantes que participan en la educación a distancia? Pues mira, Ernesto, los estudiantes a distancia se enfrentan a unos retos bien particulares y vienen desde muchos ángulos. Primero, nosotros estamos acostumbrados, nosotros nos educan, ¿verdad?, presencialmente por un montón de tiempo. Desde kinder, incluso hasta antes, ¿no? Estamos acostumbrados a que una maestra o un maestro nos lleve nuestras rutinas, ¿verdad?, nos diga cómo hacer las cosas en un salón de clases de una manera presencial. Así que el enfrentarnos a la pandemia principalmente llevó a que hubiese muchos cambios en la educación y llegamos entonces a la educación virtual o remota, online, como se llama en muchos lugares. Y ya de por sí trae unos retos. Así que la gente, primero, la relaciona con un cambio abrupto a la virtualidad y Un segundo, cambio que no estábamos que no preparados para esperábamos. él. Ok. Porque a pesar de que la educación a distancia ha estado disponible hace mucho tiempo, no habíamos accedido a ella de la manera tan abrupta que ocurrió cuando empezamos entonces con los asuntos de la pandemia y el que estuviéramos todos en casa haciéndolo todo de forma virtual, ¿no? Así que nos enfrentamos a este cambio y vimos cómo teníamos que descubrir cómo relacionarnos a través de las pantallas, ¿no? No solamente en lo académico, sino también en lo social, ¿verdad? Teníamos que entonces empezar a establecer otro tipo de conexiones remotas para podernos mantener nosotros como seres sociales y, ¿verdad?, que nos encanta estar junto a otras personas, en la mayoría de los casos, pues reemplazar o sustituir esas interacciones sociales a través de las pantallas. Así que la educación se ha tenido que transformar y yo pensaría que ya al relacionarlo con el asunto de la pandemia, hay un proceso ahí como de, ay, ya yo no sé si yo quiero continuar haciendo esto. Así que de ahí nace, ¿verdad?, un poco la ansiedad, la incertidumbre de que no sé necesariamente cómo lo voy a manejar. Incluso se han hecho montones de estudios, la UNESCO sacó un informe que indica que ese cambio abrupto generó ansiedad. Ya de por sí el cambio y el que tuviera una relación con un asunto que podía en riesgo nuestras vidas, pues ya nosotros lo relacionamos con algo que pudiera ser inseguro, ¿no? Y muchas personas empezaron a sufrir ansiedad a causa de eso. Y no solamente los estudiantes, entiendo yo, sino los padres, los abuelitos, Claro, los profesores, todo el mundo causó ansiedad en cada uno de nosotros por el claro que cambio sí. tan abrupto Claro que sí. que esto desenfrenó. Claro, claro que sí. ¿Y por qué cree que la educación a distancia puede desencadenar esos síntomas de ansiedad en los estudiantes? Nos vamos a enfocar en los estudiantes, aunque como indiqué, también desenfrenó en en los padres, abuelos, tíos, toda la familia. Claro. Pues yo pienso que, como mencioné ahorita, nosotros somos seres bien sociales, aun cuando no necesariamente disfrutemos estar constantemente con alguien, ¿verdad?, físicamente, siempre estamos acostumbrados a que otras personas estén en nuestro entorno. Y el estudiar a distancia, pues hace a algunas personas sentirse que están aisladas socialmente de otras. Así que ese aislamiento social provoca soledad en algunas personas y se sienten desconectados y no sienten que pertenecen. Y eso es una de las cosas que se logra, ¿verdad?, en el proceso universitario, que la gente sienta pertenencia, que está participando de un grupo, que es parte de algo, ¿no? También la falta de estructura. Nosotros, como mencioné también ahorita, venimos de una educación presencial por 13 años o más, donde nos están diciendo constantemente qué hacer y entonces cuando nos toca ser autónomos,
ser independientes en el proceso de aprendizaje, donde muy pocas veces te reúnes presencialmente con tu instructor o profesor o educador, pues te toca a ti decir cómo es que yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y entonces si tú no eres una persona muy estructurada, pues puede haber un conflicto. También el estar frente a las pantallas por mucho tiempo puede provocar fatiga visual, fatiga física incluso, si no estás en un ambiente ergonómico, pues, ¿verdad? Malestar físico. Sí, que son cosas que tampoco nos han enseñado nosotros. Claro que no. De cómo lidiar con esto. No estamos acostumbrados. Tú vas a la escuela y te sientas en un pupitre y aguantas ahí las 6 horas, 7 horas que estés. Por otro lado, en este caso, pues te toca a ti descubrir cómo entonces te acomodas para no sentirte incómodo y, qué sé yo, incluir unos lentes que no te moleste tanto la exposición en las pantallas, ¿verdad? Así que uno va un poco descubriendo cuáles son las cosas que te pueden facilitar tu aprendizaje cuando estás siendo autónomo, cuando estás siendo independiente. Y por último, quiero mencionar las expectativas académicas. Nosotros tenemos yo siento que es como una necesidad de sustituir todo lo que se hace presencialmente con lo virtual. Y entonces se convierte en un montón de responsabilidades virtuales y también las queremos porque como yo estoy haciendo esto por mi cuenta, estoy estudiando en casa, pues quiero hacer también lavar ropa. Quiero hacer un montón de otras cosas. Y entonces cuando vienes a ver tareas. las múltiples tareas más tus expectativas académicas a la misma vez se pueden convertir en una carga muy grande. Así que quizás eso, no todos afectan a todo el mundo, ¿verdad? No todos esos factores afectan a todo el mundo, pero en general pues pudiéramos mencionar eso. Ok. Y como tercera pregunta, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen a la ansiedad en el entorno de la educación a distancia? Sí, mira, yo creo que hay un asunto con la brecha digital bien importante que hay que mencionar. No todas las generaciones están listas para manejar con lo tecnológico, con lo virtual. Sabemos que esta generación más joven tiene una facilidad de manejar la tecnología, sin embargo, manejamos muy bien, y me incluyo, a soy muy joven, manejamos muy bien los celulares, las iPads, y no todas las plataformas están adaptadas para todas sus funciones en los celulares particularmente, que es como lo más handy, lo más fácil de manejar para estas generaciones. Y por otro lado, pues las personas más adultas que empiezan a estudiar un poco más tarde, que no necesariamente saben manejar todo este tipo de plataformas y de recursos, pueden representar un reto bastante grande para las personas poder aprender. Por otro lado, tenemos el asunto del contacto social, cuando estamos estudiando en pares, cuando estamos estudiando en grupos, tener ese compañero con el que yo me puedo sentar y aclarar mis dudas, a lo mejor pues de pronto esa persona me sostiene, si yo me siento frustrada, pues me puede acompañar a hacer alguna gestión que a lo mejor yo sola no quiero hacer, ¿verdad? Uno va creando ese entourage, como dicen por ahí, que te acompaña, que te sostiene, que es solidario contigo, y eso, ¿verdad? Un poco hace la carga un poquito más liviana. Cuando estás en la virtualidad se ve distinto. Entonces, como no estamos acostumbrados a necesariamente esa socialización más allá de las redes sociales para el aprendizaje, pues puede ser un reto también. Fíjate, Josa, como docente, y la realidad es que hablamos de esta generación y yo tengo, por ejemplo, en mis salones que hay estudiantes que no dominan nada. Claro. Entonces eso le crea una ansiedad en el curso. Claro. Y uno pues como docente tengo que bajarle esos niveles de ansiedad ofreciéndole otras alternativas, dándole apoyo, claro. Extendiendo, por ejemplo, si no puedes entregarlo, no te preocupes, que te doy más espacio para que puedas bregar con esto. Y esa es una de las cosas que puede hacer el profesor o la facultad para aliviar un poco esa presión. Como mencionas, no todas las personas, incluso los de mi generación, que somos los de las PC, los de las computadoras, no todo el mundo sabe manejar una computadora. No todo el mundo tiene todas las destrezas, no todo el mundo está expuesto de acuerdo a sus experiencias de vida a manejar todas las tecnologías. Así que en muchas ocasiones, cuando empiezan a estudiar a distancia, tienen que exponerse a cosas nuevas que puede ocasionar, ¿verdad? Esa frustración que se va desencadenando en una posible ansiedad. También la sobrecarga académica. Yo en una ocasión tomé un curso a distancia donde un profesor quería reemplazar todo lo presencial con
con actividades virtuales. Y entonces también se convirtió en una semana de trabajo de una sola clase con 3 y 4 tareas para un solo curso. Eso es correcto. Así que, ¿verdad? También hay que entender que estamos haciendo estar presente haciendo trabajo en la clase virtual no implica que yo tenga que hacer 4 trabajos en una semana. Así que debe haber un balance en la carga. Y por otro lado, el ambiente de estudio, nosotros necesitamos preparar un área donde nosotros tengamos un espacio ergonómico, suficientemente ergonómico. Yo sé que no todo el mundo tiene el dinero para comprarse una silla fabulosa, que tenga todos los features estos de comodidad. Sin embargo, algo que te haga sentir cómodo mientras estás estudiando el tiempo que vayas a destinar a cada curso. Sin interrupciones, sin distracciones. Porque de pronto, si estás en tu casa y estás estudiando en el comedor, porque es la mesa que está disponible, ahí pusiste tu computadora, se sentó abuela a comer, se sentó el hermanito o alguien más está corriendo por ahí hablando, teniendo conversaciones normales que se tienen en los hogares, pues eso no aporta, ¿verdad?, a que tú te sientas concentrado y que puedas hacer el trabajo que se requiere de tu parte, aumentando las posibilidades de ansiedad. De hecho, yo he tenido estudiantes que, como parte de mi proceso de orientar a los estudiantes que van a coger cursos a distancia, y lo primero que le establezco es comuníquese con su familia y a la hora que usted tiene el curso, dígale que usted está tomando un curso, que no lo interrumpan. Claro. Porque he tenido la experiencia que en vivo pasa la mamá y le grita al estudiante y le da una tarea del hogar cuando ¿Te le está acuerdas tomando. que tenías que limpiar tal cosa y no lo hiciste? Sí, pero ¿qué es esto? Sí. Comuníquese con sus familiares, ¿verdad? Entonces, ahora viene otra preguntita. ¿Cómo te afecta esa ansiedad a la vida académica y personal de cada estudiante? Pues mira, dificultades para la concentración, que yo pienso que esta es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. Porque si no me puedo concentrar, no voy a poder ejecutar. Definitivamente. Así que yo requiero tener suficiente disponibilidad, ¿verdad?, mental para poder trabajar con lo que tengo que trabajar, resolver mis problemas y continuar, ¿verdad?, con todo lo demás. Por otro lado, la procrastinación, que es el dejar todo para después. ¿Verdad? Como buenos puertorriqueños. Porque por muchas razones, ¿verdad? A veces es por evitación, a veces siento que no voy a poder hacer el trabajo correctamente o que no entendí bien y que no lo voy a hacer bien y voy a salir mal, ¿verdad? Muchas personas tienden a sentir que no son capaces de lograrlo y entonces lo que hacen es que los retrasan. Los retraso y cuando vienes a ver estás explotando, ¿verdad? De la carga, de la ansiedad, sí. Así mismo. Por otro lado, pues puede desencadenar en problemas de salud física, lo que le llamamos la somatización, ¿verdad? Tengo tanto estrés y tanta frustración que de pronto me duele la cabeza inexplicablemente, me duelen los hombros, la sobrecarga, ¿verdad? Muchas de nosotros nos pasa que se nos refleja en los hombros y entonces no puedo también ejecutar. Hay un impacto en la vida personal de los estudiantes a distancia cuando están sintiendo ansiedad, porque quizás se aíslan, quizás buscan todo lo contrario, dejar de hacer todas mis responsabilidades y me voy a la janga y dejo todas las responsabilidades porque yo no quiero enfrentarlas, ¿no? Así que puede haber unos cambios en la vida social de ese estudiante que pueden desencadenar en bajas. Porque pues no salió todo como yo quería. Lo hemos visto. Y pues termino dándome de baja de las clases y regreso a la presencialidad o simplemente no continúo estudiando. Y por último, el rendimiento académico pues se afecta. Teniendo en cuenta que hay una norma de progreso académico, hay unos estándares académicos que cumplir, pues definitivamente se hace bien importante el tener en cuenta en que hay que manejar la ansiedad oportunamente. ¿Y qué señales entonces deben identificar a los estudiantes y a sus familiares para reconocer que la ansiedad está afectando significativamente a este estudiante? Yo pienso que los cambios de humor son lo primero. Una persona que está completamente irritable, que está sensible, que todo lo que tú le dices le molesta, esos cambios de humor son una banderita roja, bien importante, un gran indicador. Los cambios en los patrones de alimentación y sueño. Si una persona no está durmiendo suficiente o si está durmiendo demasiado.
y estás viendo que entonces está atrás con todas las tareas y entonces para evitar hacer las tareas se acostó y no se levantó, no salió del cuarto en todo el día, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Falta de motivación que no se limita exclusivamente a las tareas. Se puede extender a otras cosas. Yo no quiero ir para la fiesta de la familia, yo no quiero salir, yo me voy a quedar aquí, pero tampoco agarrar la computadora, ¿verdad? Dolores físicos inexplicables, como mencioné ahorita, pues somatizamos, ¿no? Todo lo emocional termina sintiéndose en el cuerpo. Y pues evidentemente las dificultades para cumplir con los plazos que ya te dijeron que era para el viernes y el viernes no pudiste cumplir. Muy bien. ¿Qué pueden hacer las instituciones como la nuestra para apoyar a los estudiantes con esta ansiedad bajo este contexto? Pues ahorita lo mencionaste cuando hablaste de tu rol como profesor. Yo pienso que los profesores deben tener en cuenta y la institución que hay que ser flexibles en ciertas áreas para poder manejar, ¿verdad?, ciertas conductas de ciertos estudiantes. No todos los estudiantes, no todo el grupo te va a hacer una petición de acuerdo a sus necesidades especial, ¿verdad? Así que estos estudiantes que tienen estas necesidades especiales, como por ejemplo estudiantes que evidentemente se demuestran que no han podido cumplir con las tareas, pues darle un poquito de flexibilidad. Yo sé que es un reto para el profesor, para la institución, porque hay que cumplir con unas fechas, con unas actividades en ciertas fechas límites. Sin embargo, tener un poco de flexibilidad pues nos va a permitir que ese estudiante pueda completar y que el profesor también, que la institución también, todos podamos cumplir. Tenemos que capacitar a todas las personas que están involucradas en el proceso acerca de la salud mental. Porque esto es un asunto, nosotros somos seres humanos, punto. Tenemos unas necesidades emocionales, psicológicas, de nuestras interacciones, que van a ser distintas todas las veces. Así que muy probablemente nosotros tengamos que identificar cuando un estudiante tiene unas necesidades particulares y la ansiedad no es algo que es tan evidente en todos los casos. Así que conocer cómo se manifiesta, conocer qué es lo que está pasando con esta gente, te va a dar a ti el poder de manejarlo, ¿verdad?, adecuadamente. Así que todos tenemos que saber cómo manejar estas situaciones. Por otro lado, facilitar espacios de socialización virtual. Yo tomé una clase hace un tiempo donde el profesor siempre nos convocaba cuando había reuniones sincrónicas, al momento, en vivo, nos decía, voy a estar 15 minutos antes. Entonces este profesor 15 minutos antes estaba preguntándole a todo el mundo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Dónde tú vives? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué haces? Sí, para desviar un poco de esa ansiedad que a veces los estudiantes ya de por sí, de que voy a tomar un curso a distancia, ya estoy ansioso. Claro. Pues el docente trata de acercarse. Y hacer que esa distancia física se reduzca. Baja las tensiones, acerca al estudiante al profesor, a sus compañeros, se conocen y se empiezan a establecer otro tipo de relaciones. Y eso es bien bonito que se ve. Sí, una de las prácticas que yo hago es que este curso es para disfrutarlo. Claro. Cero ansiedad. Si usted está ansioso, pues me deja saber y hay una oficina que lo puede ayudar a bregar con esto. Claro. Y esa es otra de las cosas importantes, Ernesto, que sepamos dónde referir a un estudiante que no está bien. Yo no tengo que saber qué es lo que está pasando. Si el estudiante me lo comparte, pues está bien, yo estoy aquí, lo escucho, pero yo necesito identificar que el estudiante no está bien, que algo está pasando y saber a dónde referirlo. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos el Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social que está disponible para todos los estudiantes y pueden pasar por acá y tomar, ¿verdad?, recibir los servicios. Y te voy a decir algo, Rosa. He tenido estudiantes de cuarto año que no saben que existe una oficina que lo puede ayudar. Sí. Por eso es que me ha dado la tarea de en los primeros que educar, claro. Informarlo a los estudiantes. Hay que educar. Y que la facultad lo sepa, pues entonces favorece, ¿verdad? Y provoca que el estudiante también, por consiguiente, identifique, hay unos recursos, están disponibles para mí y puedo acceder a ellos fácilmente, libre de costo, de manera confidencial.
Y pues en la comunidad también hay otras opciones. Está la línea Paz, ¿verdad? Para los casos de crisis que no tenemos necesariamente acceso a la universidad. Yo puedo llamar a la línea 988 y pedir hablar con alguien y esa persona te va a dar dirección en ese proceso para que te puedas sentir mejor. Y si es conversar contigo, pues conversar contigo. Pues siguiendo la línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias prácticas pueden implementar los estudiantes para manejar la ansiedad en la educación a distancia? Excelente. Hay que crear una rutina. Yo pienso que las rutinas son importantes en todas las, como cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Es una disciplina. Dicen que 21 días después de hacer ejercicios diariamente ya se crea como esa rutina y el cuerpo mismo ya necesita. Pues así mismo es con el aprendizaje. Tienes que disciplinarte y hacer tu propia estructura y decir, pues mira, por cada clase yo voy a dedicar 1 hora, hora y media semanal y lo voy a hacer a tal hora. Podemos ser flexibles con eso, pero no debe ser tu prioridad sacar ese periodo para estudiar por clase. También empezar a buscar técnicas. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, que te permite estudiar 25 minutos corridos. Tú te programas 25 minutos en silencio, apagas todas las pantallas secundarias, no la que estás utilizando, y te dedicas por 25 minutos a hacer esa tarea y después pones una alarma que a los 25 minutos te suene y tomas 5 minutos de completo descanso, te despegas de todo, puedes mirar tu teléfono, puedes hacer cualquier otra actividad y luego regresas a la tarea que estabas haciendo. Y es una herramienta excelente para lograr, ¿verdad?, tener éxito en la universidad. Muy interesante, no había escuchado eso. Sí, la técnica Pomodoro la pueden buscar en cualquier sitio y van a ver ejemplos. Incluso hay aplicaciones para, pones los 25 minutos, suena, y entonces a los 25 minutos tomas 5 minutos para ti, que está súper chévere. Como les mencionamos ahorita, tener un espacio adecuado, eso hay que garantizarlo, porque si no tenemos un espacio adecuado y no lo podemos acceder en nuestro hogar, pues entonces hay que identificar, por ejemplo, una biblioteca, un lugar quizás como que yo pueda irme con mi computadora y tener la conexión que necesito, las distracciones, ¿verdad? Menos distracciones las menos distracciones posibles. Y identificar ese espacio te va a garantizar que tengas más calma, más tranquilidad y más éxito. Ok, entonces ahora viene la parte nuestra. ¿Cómo pueden los profesores fomentar un ambiente virtual más inclusivo y empático? Pues mira, conociendo todo lo que hemos hablado, primero, escuchar a ese estudiante, fomentar que el estudiante se involucre, establecer posibles espacios para que los estudiantes se sientan parte. Ser flexibles en las evaluaciones definitivamente es un aspecto sumamente importante, por lo que les mencioné, todos los estudiantes tienen sus propias necesidades y en la virtualidad también se manifiestan esas necesidades. Hay que mostrar empatía y comprensión, hay que brindar una retroalimentación constructiva y se tiene que ver de forma que, aunque el estudiante no haya salido bien en tu evaluación, también puedas reconocer que está haciendo un trabajo, aunque no sea el nivel de trabajo que tú estabas esperando. Y te doy un ejemplo sobre eso. Podemos decirle al estudiante, de tu trabajo me fascinó esta parte. Esta parte estuvo bien y esta otra parte puede mejorar. Así que yo no le estoy diciendo este trabajo no sirve, no funciona, no me gusta. Le estoy diciendo cosas que tuvo bien en su trabajo, que pueden ser que fue original, que fue diferente. A lo mejor no es lo académico, no es el nivel académico que tú esperabas, pero le estás dejando saber que a pesar de que no cumplió con lo académico como tú lo esperabas, mira, fue muy original. Esto otro, o esta oración, o esta parte me gustó mucho. Sin embargo, me gustaría que trabajaras en esto. Sí, eso motiva también al estudiante. Claro. También, si por ejemplo, como profesor, yo conozco herramientas de relajación y yo noto que mis estudiantes están estrésicos, están ansiosos, hay una evaluación que les preocupa, yo puedo detenerme y decir, vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente. La respiración es libre de costo. Correcto. Todos podemos hacer un ejercicio de respiración y solamente con una pausa consciente entre todos podemos provocar que el ambiente académico se convierta en otra cosa
y que baje un poco, ¿verdad? Esa tensión que tenemos en nuestro sistema nervioso central y decir como que sí, también hay otras maneras de hacer esto. ¿Ven? Qué bien. Y por último, que esto está súper interesante. Muy interesante. Qué bueno. ¿Qué mensaje entonces le gustaría dejar a los estudiantes que enfrentan, ¿verdad?, esta ansiedad mientras toman cursos a distancia? Pues reconocer que la ansiedad, ¿verdad? El estrés puede provocar ansiedad y un estrés prolongado puede provocar niveles de ansiedad, ¿verdad? Muy importantes. Reconocer cuándo estamos ahí, saber cómo manejar ese estrés para evitar que se convierta en ansiedad es una gran herramienta. Todo esto es pasajero, a menos, ¿verdad?, que sea demasiado tiempo, que veamos que hay unos síntomas un poco más complejos, pues entonces ahí es momento de buscar ayuda, ¿verdad? Pero si es un estrés pasajero, sabemos que cuando termina el curso probablemente baje. Pensar en que es pasajero, pensar que entonces nos va a permitir desarrollar herramientas como la resiliencia, sentirnos más confiados con nosotros mismos cuando veamos el resultado de nuestro esfuerzo y trabajar, ¿verdad?, con herramientas que no necesariamente son las mismas, las de Rosa son las mismas que las de Ernesto. Lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a Ernesto. Así que yo tengo que conocerme, buscar formas de sentirme más segura, más tranquila, organizarme y entonces poder cumplir con eso que tenemos. Por último, quería mencionar que el profesor, el educador, la facultad es una herramienta clave. No podemos sentir miedo, no podemos sentir que esa distancia nos haga perder de perspectiva que es nuestra herramienta principal de aprendizaje. Aunque yo no vea a mi profesor, que lo estoy viendo a lo mejor solamente por una pantalla o por un video, yo requiero de su asistencia para poder cumplir mis metas. Si tengo dudas, ¿dónde debería ser la primera persona que yo voy a recurrir? A esa persona que me está dando el curso. Profesor, me está pasando esto. Y el profesor seguramente va a encontrar maneras o recomendaciones para apoyarte, ¿verdad?, en ese proceso de lograr tu meta académica. Excelente entrevista y excelente consejo para ti, estudiante, que nos estás viendo, escuchando. Es importante también que nuestros padres, sus familiares conozcan de estos consejos para que puedan darle apoyo a ustedes en la academia. Éxito.